Sí, pues coméntame justo el por qué consideraste insurrecta a Guadalupe Dueñas. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias, Virginia, por tu interés, tu pasión también por esta escritora nuestra que consideramos insurrecta. Yo la considero insurrecta Guadalupe Dueñas por varias razones. En primer lugar, porque fue una niña, vamos a decir, una niña, una adolescente, que creció en un hogar en donde la literatura no tenía cabida, ¿no? Su padre iba a ser seminarista. Entonces, como me comentaron algunas de sus sobrinas, él dejó, digamos, su carrera para convertirse en sacerdote, colgó los hábitos, como se dice en lenguaje coloquial, al conocer a la que sería la madre de Guadalupe Dueñas y se casó y se acabó, digamos, esa carrera que él tenía, esa intención de convertirse en sacerdote. Pero, como me comentaron sus sobrinas, a quienes tuve el gran privilegio de entrevistar, él siguió, él siguió funcionando, digamos, actuando como un sacerdote en su hogar, ¿no? Con toda su familia. Era como vivir el sacerdocio en la casa, en el hogar. Entonces, Guadalupe Dueñas creció en un ambiente profundamente católico bajo esas reglas, ¿no? Ujú, De muchas prohibiciones y se convirtió en una niña y en una adolescente autodidacta, ¿no? Ella comenzó a leer libros que no eran religiosos, porque además, obviamente, la Biblia y el catecismo y toda la literatura cristiano-católica, pues se la sabía de memoria, porque ujú, desde pequeñita se la inculcaron, pero ella se abrió camino a través de la biblioteca de su ujú, tío paterno, ujú, Agustín Dueñas, que también era sacerdote y incluso es uno de los personajes del cuento La tía Carlota. Entonces, ese tío era un tío ujú, sacerdote, pero un tío al mismo tiempo, pues muy liberal, porque tenía una amplia biblioteca y ahí él tenía una colección de aquellos famosos cuentos de la colección Calleja, que Guadalupe Dueñas leyó a muy temprana edad y en su adolescencia. Y, ujú, y entonces es una mujer que va a ir abriéndose camino en el mundo de la literatura, en el mundo de la ujú, cultura, digamos, profana, no digo ujú, laica, no religiosa, y ujú, por eso la considero insurrecta, ¿no? Y ujú, también la considero insurrecta porque tenía un profundísimo sentido del humor, muy ujú, cáustico, muy irónico, que desarrolló esa capacidad para ver la realidad, la condición de la ujú, mujer, la vida política, la vida social del entorno en el que ella creció, se desarrolló y finalmente tuvo también ese poder y ese criterio, esa capacidad para criticarla, ¿no? Para hacer todo un análisis de la condición humana. Entonces, también por ujú, eso la considero una autora insurrecta. La ujú, considero insurrecta también porque Guadalupe Dueñas no se casó, no fue la mujer tradicional en el sentido de que, digamos, ujú, claudicara su proyecto de escritura, porque tuvo un gran interés siempre por la escritura desde muy temprana edad, que no claudicara y que se convirtiera en una madre o en una esposa y dejara su proyecto de vida personal. Ella ujú, nunca lo hizo, a pesar de que se convirtió en una especie de madre para todas sus hermanas primero y después para sus sobrinas y sobrinos en gran medida, pero ella trabajó siempre desde muy pequeña, desde muy joven empezó a trabajar, ujú, y fue buscando la manera de ingresar a la UNAM y de publicar sus cuentos por sí sola, ¿no? Sin tener detrás de ella el nombre de un padre o de una madre famosa, ¿no? ujú, Entonces, ujú, creo que eso en nuestra vida cultural mexicana y sobre todo allá, imagínate, en los años
50, finales de los 50, cuando ella empieza a publicar, pues era Ujú, realmente una situación insurrecta e irreverente y inusual, ujú, porque hija de, hijo de, y entonces ya sabíamos que pertenecían ujú, pues a ese mundo cultural, ¿no? Por ejemplo, ujú, Antonieta Rivas Mercado, que es una de nuestras insurrectas, la hija ujú, del famoso arquitecto, ¿no? ujú, Don Antonio Rivas Mercado, o Nahui Olin, también hija de un poderoso general, ¿no? El general ujú, Mondragón, en fin, ¿no? Entonces, el ujú, caso de Guadalupe Dueñas es ujú, muy, muy especial, porque además tampoco tuvo un esposo famoso, caso de Elena ujú, Garro. Elena Garro se da a ujú, conocer, se conoce. Ah, fue la esposa de Octavio Paz, aunque ujú, realmente esos son lastres del machismo, ¿no? ujú, Esto no lo vemos en Guadalupe Dueñas. ujú. Es por ¿Cómo la eso. definirías? Porque justo, pues, era una mujer guapa, ¿no? Decidida. Dices que tenía un sentido del humor negro y esta obsesión por la edad, ¿no? A nivel como de mujer, ¿tú cómo la defines? Sí, bueno, yo creo que también, yo le he atribuido varias razones por las cuales Guadalupe Dueñas se obsesionó tanto por la edad, ¿no? En primer lugar, ya sabemos que en la sociedad machista, en la sociedad patriarcal, la sociedad machista, los hombres quieren que las mujeres seamos permanentemente jóvenes, ¿no? Que no tengamos arrugas, que Ujú, siempre estemos como a la edad de los, no sé, 15, 16, 17, 18, 20 años, ¿no? Ya después de los 20 años ya prácticamente estamos dejadas de la mano de Dios, ¿no? Y eso es parte de la sociedad patriarcal, ¿no? Que quieren una mujer ideal, perfecta, joven, que nunca envejezca. Eso por un lado, eso es una cuestión muy cultural, ¿no? Y luego, por otro lado, otro aspecto que yo veo en el caso de Guadalupe Dueñas es que ella ingresó al mundo de la cultura a una edad ya muy avanzada, porque uno de los hallazgos a los que llegué a través de la investigación para realizar este libro, creo que el año más aproximado al año de nacimiento de Guadalupe Dueñas es el de 1907. Guadalupe Dueñas borró consciente, y bueno, con una hazaña perversa. totalmente el año de su nacimiento. Incluso sus sobrinas, de quienes también tuve el gran honor de que me proporcionaran muchas fotografías, materiales inéditos que aparecen en este libro. Em, Ellas, por ejemplo, me daban fotografías en donde en la parte de atrás aparecía la fecha en que había sido tomada esa foto, pero el Ujú, año está borrado, ¿no? O está ujú, alterado. Y eso fue ujú, ojo, Guadalupe Dueñas quien hizo eso, ujú, ¿no? ujú. Y para que no tuviéramos elementos de Pistas, ¿no? Ujú. Hiciéramos pistas. cuentas, ¿no? Y su acta de nacimiento nunca la hemos encontrado, nunca ha aparecido. Em, en fin, y las actas de nacimiento de las hermanas, por Ujú, las que podríamos deducir más o menos en qué año nació Guadalupe Dueñas, también están ujú, alteradas, ¿no? ujú, Porque hay que recordar que Guadalupe Dueñas pues estuvo en la cúspide, digamos, muy cerca de personas con mucho poder político, como compañera amiga de Margarita López Portillo durante ese sexenio. ujú, Entonces no dudo que a lo mejor también ahí haya habido ese movimiento ujú, para desaparecer actas de nacimiento, aunque parece ser que ellas las alteraron antes de esto, como ujú, ujú, probablemente, no sé si en ujú, los años 40, 50 alteraron sus actas de nacimiento, ¿no? ujú, ujú, Entonces ha sido una verdadera odisea. ujú, Fue una verdadera odisea llegar a la fecha más aproximada al año de nacimiento de Guadalupe Dueñas. ujú. Determiné mi ¿Y cómo fue que llegaste, ajá, a esta conclusión? Sí, porque precisamente una de las sobrinas de Guadalupe Dueñas, Rocío Álvarez Dueñas, hija de su hermana Carmelita, cuando estábamos haciendo ella me estaba dando la entrevista, testimonios, materiales, etcétera, Ujú, me envió una entrevista que le hacen a Manolo, ujú, a su hermano Manolo, a su hermano menor,
a raíz del fallecimiento de Guadalupe Dueñas. Ella falleció el 10 de enero de 2002. Ujú, Entrevistan a Manolo y Manolo indica que Guadalupe Dueñas, cuando fallece, tenía X años de edad, ¿no? ujú, Y el acta de defunción de Guadalupe Dueñas, que también por esa misma razón la ujú, publiqué, su acta de ujú, defunción aquí en el libro, en la sección de las imágenes. ujú, ujú, Aquí en el acta de defunción se dice que Guadalupe Dueñas murió a los 94 años. Y, ujú, y entonces, en esa entrevista, se dice que ella nació en 1907. Y esos datos los proporcionó Manolo, ¿no? el hermano menor. El Ujú, hermano menor, el ujú, hermano menor de los varones, la más pequeñita de toda la tribu dueña ujú, de la Madrid fue la güera, a la que le decían ujú. la güera, María, ¿Cuántos María. hermanos fueron? Ujú, Pues fueron muchísimos, pero vamos a decir que los que llegaron a edad adulta ujú, fueron 6 mujeres, ujú, incluyendo a Guadalupe Dueñas, ujú, y 2 hombres, ¿no? ujú, ujú, Miguel y Manolo. ujú, Miguel murió de una manera también muy, muy trágica. ujú, Ahí lo narramos en el libro, murió de una manera muy trágica, ya adulto, ujú, ya de veintitantos años, ¿no? Y Manolo, pues bueno, Manolo tuvo una larga y productiva vida, pero fueron los únicos varones que vivieron, digamos, llegaron a edad adulta. Hubo ujú, otros que murieron o recién nacidos o ujú, pequeñitos, ¿no? Y de mujeres, las que llegaron a edad adulta fueron 6, incluyendo a ujú. Guadalupe Dueñas. Y ella era la mayor, se puede Y decir. ella era la mayor porque su hermana Ujú, ujú, Mariquita, la primera ujú, de todos, la ujú, protagonista del cuento Historia de Mariquita, falleció ujú, recién nacidita, recién ujú, nacida, que ella lo ujú, narra de una manera realmente extraordinaria en ese cuento, ¿no? Historia de Mariquita. ujú, ujú, Bueno, entonces ahí ese hallazgo, ahí fue donde llegué a la conclusión ujú, de que era muy probable de que Guadalupe Dueñas hubiera nacido en 1907, porque además, fíjate, que en ujú, muchas antologías, si tú te pones a revisar antologías allá de los años finales de los 50, 60, cuando Guadalupe Dueñas realmente fue una escritora muy, muy ujú, bien difundida, ¿eh? Porque se publicaba en ujú, periódicos, en suplementos culturales, en los finales de ujú, los 50 y en los 60, en antologías extranjeras, etcétera. A veces se menciona como su año de nacimiento 1907, ujú, otras ujú, veces 1908, otras ujú, veces ujú, 1900, que eran 18, en fin, ujú. 1920 es Ajá. la que más, Ujú, la que más ujú, la que más se difundió, ¿no? Porque ujú, Guadalupe ujú, Dueñas, entonces fíjate cuántos años se quitaba, ¿no? ujú. Pero, 17. Ujú. sí, pero Ah, no, más entonces, 13. fíjate, ¿sí? Ujú, 13 años. ujú, Pero, entonces, a raíz de esa entrevista de 1900, perdón, esa entrevista de 2002, cuando ella muere, que está aquí, ahí ujú, recojo esa entrevista aquí en el libro, ujú, entrevistan a Manolo, porque ellos siempre vivieron juntos, ¿no? ujú, Y él da esos datos, que ella había ujú, muerto a los 94 años y que había ujú, nacido en 1907. Él da esos datos ujú, al entrevistador. Entonces, haciendo pues, todos los cálculos, digo, pues esto tiene lógica, ujú, tiene sentido. Y que su acta de nacimiento diga que falleció ujú, a los 94 años también, obviamente, ujú, concordaba con esa información. Yo ujú, realmente dije, bueno, pues vamos a lanzar ahora esta nueva fecha, ¿no? Este nuevo dato, porque por años habíamos dicho que había nacido primero en 1910, luego 1908, pero ni ujú, sus hermanas, ni sus sobrinas, ni las ujú, familiares más cercanos sabían en qué año había nacido, porque Guadalupe ujú, ocultó. ujú, ujú, Y yo creo que es por eso, Virginia, porque imagínate, ella comienza a publicar en 1954, publica sus primeros cuentos, ¿no? Entonces, Guadalupe Dueñas ya era una mujer madura, ujú, es ujú, decir,
Si vamos a suponer, si comienza a publicar en 1954, ¿no? Y si ella nació en 1907, pues tenía Ujú, 40, vamos a decir 47 años, ¿no? ujú, Entre 46 y 47, porque ella es de octubre. ujú, Entonces era ujú, una mujer madura. Y además se empieza a relacionar en el medio ambiente ujú, cultural, obviamente con escritores súper reconocidos ya, porque todos los, digamos, toda la crema innata de la intelectualidad de la época ujú, reconocieron el talento de perdón, de Guadalupe Dueñas. ujú, ujú, Desde Emanuel Carballo, Alfonso Reyes, Octavio Paz, Rosario ujú, Castellanos, etcétera, pero ujú, muchos de ellos eran menores que ella, mucho menores. ujú, Rosario Castellanos es de 1925, fueron muy amigas. ujú, fíjate. Eh, entonces había una gran diferencia de edad. Ujú, Y luego cuando le dan la beca del Centro Mexicano de Escritores en ujú, 1961, ujú. ¿quiénes van a ser sus compañeros becarios? Imagínate, Inés Arredondo, Miguel Sabido, que eran jovencísimos, ¿no? Pleñero, ¿no? Ujú, Sí, entonces yo creo que eso también tuvo que ver para que en ella se convirtiera en una obsesión por la edad, ¿no? Por ser tan jóvenes o por lo menos más cercanos a esas generaciones ujú, con las que ella se relacionó, ¿no? ujú. Oye, coméntame, ¿cuál sería como la apuesta o cuál fue la apuesta de su obra? ¿En qué género destacó y un poco qué obra seleccionaste, ¿no? Para darnos esta probadita, ¿no? Aquí En en este este título. libro. Ajá. Sí, pues mi propósito en esta serie de las insurrectas, Virginia, como lo hemos comentado antes, porque tú has estado, como decimos, al pie del cañón y me has entrevistado desde la salida de Nahui Olin, que es la primera insurrecta, Antonieta Rivas Mercado, las hermanas Campobello, y ahora pues estamos con esta nueva insurrecta que es Guadalupe Dueñas. Mi propósito es darle efectivamente al lector, a las lectoras, acercarlos a la obra de Guadalupe Dueñas, darles una probadita, como muy bien dijiste, y en el caso de Guadalupe Dueñas, no solo como cuentista, ¿no? Para esto hice una selección de sus cuentos, de sus libros, ¿no? Tiene la noche un árbol, hice una selección de cuentos, de No moriré del todo, y de su tercer y último libro de cuentos, Antes del silencio. También hice una selección de varias de sus semblanzas de su libro Imaginaciones, que son Ujú, realmente algunas muy divertidas. Y también me interesaba que el lector supiera que Guadalupe Dueñas no solamente publicó y fue autora de estas obras, sino que también fue poeta. Entonces hice una selección también de su poesía y también de los cuentos que ella no publicó, de los cuentos que se habían quedado inéditos, ujú, que ujú, aparecieron en el volumen de las obras completas de Guadalupe Dueñas, que publicó el Fondo de Cultura. ujú, Entonces también incluía algunos de esos textos para que hubiera un acercamiento más totalizante, vamos a decir, ujú, ¿no? A ujú, la obra creativa de Guadalupe Dueñas. Y, ujú, de- y en cuanto a la diversidad de los géneros que ella abordó, no solamente como cuentista, como poeta, como guionista también de televisión. Aquí en ujú, Insurrectas no hay guiones de ujú, televisión. Publiqué ujú, uno en las obras completas porque en realidad, ujú, lamentablemente, Virginia, no hay ese acervo. No, no, no lo ujú, tengo, no tengo noticia de que ujú, exista, ¿no? ujú, Eh, em, em, pero bueno, hay en la serie, tú sabes que esta serie incluye entrevistas con la escritora y ujú, también con otras personalidades que hablaron de ella. ujú, ujú, Pero en las entrevistas, hay una entrevista excelente en donde Guadalupe Dueñas habla de toda su trayectoria como guionista de televisión. Entonces, fue una mujer muy ujú, polifacética también. Y eso ujú, yo considero, Virginia, que es un hallazgo en este libro. ujú, Mostrar ujú, a Guadalupe Dueñas no solamente como cuentista, porque generalmente
digamos, cuando tú investigas sobre Guadalupe Dueñas, todo el mundo se refiere a ella únicamente como cuentista, ¿no? Ujú, Pues no nada más fue cuentista, fue promotora cultural, fue una feminista que se preocupó porque la mujer también ujú, tuviera voz, no solamente como creadora, sino ujú, rescatar a nuestras predecesoras, ¿no? A las escritoras que habían abierto brecha en el camino de la creación de las mujeres, no solo ujú, mexicanas, no solo hispanoamericanas, del mundo universal, y no solamente como literatas, sino también como ujú, filósofas, como artistas, ¿no? ujú, Entonces, y esto lo vemos en su trabajo que ella realizó en la revista Quena ujú, en los años 60, ¿no? ujú, Ella ujú, tenía una columna o varias columnas en donde hacía como mini biografías de estas escritoras, escritores y ujú, escritores, pero predominantemente mujeres, eso es muy ujú, significativo, y luego ponía, ujú, incluía un poema o un cuento o un ujú, ensayo, ¿no? ujú, Entonces, eso por un lado. Y luego por otro, pues también fue poeta. Y además novelista, porque escribió una novela, ujú, se llama ujú, Memoria de una espera, que ujú, no se atrevió a publicar. ujú, Eso Manolo, precisamente su hermano Manolo, en esa entrevista que te mencionaba a raíz ujú, del fallecimiento de Lupita ujú, Dueñas, ujú, él comenta que su hermana nunca se había atrevido a publicar esa novela porque Memoria de una espera es una excelente novela, Virginia, en donde ujú, Guadalupe Dueñas hace una revisión bastante cáustica del poder, ¿no? Del poder, una crítica muy fuerte. ya, Y ujú, ella, tú sabes, Guadalupe Dueñas siempre evitó entrar en el mundanal ruido de ujú, la ujú, política, ¿no? Aunque sí se desempeñó como compañera, como apoyó y ujú, viajó durante casi todo el sexenio de José López Portillo con doña Margarita López Portillo, pero no ujú, de manera oficial y siempre al margen de emitir eh, ujú, pues hacer comentarios públicos ujú, ujú, sobre el sistema político mexicano, ujú, por así ujú, decirlo. Al contrario, por mencionar a Elena Garro, ¿no? Entonces ella siempre fue muy, muy cuidadosa en ese sentido. ujú. Y Pero ¿y esa novela se llegó a publicar o sigue yo la publiqué, ya la publiqué, mm, por fin, Virginia, la publicamos en aquí las obras? en Ujú, las obras completas. En las ujú, obras completas de Guadalupe Dueñas del Fondo de Cultura, ahí ya pueden leer esta novela. Y eso mencionó Manolo, ¿no? Que ella no había querido herir a personas con las que ella estuvo muy cercana, no desde el ujú, punto de vista político, ella no estuvo ujú, cercana a estos políticos por interés ujú, monetario o de ascenso político de ninguna manera, ujú. porque para ella, antes que nada, fueron seres muy cercanos a ella. Es decir, Margarita López Portillo Amigos. Ujú, fueron amigas de la infancia, porque las dos se habían conocido desde Guadalajara, ¿no? ujú, Era ujú, más bien amistad que ujú, cuestión de la vida pública política, ¿no? ujú, Y también hay que recordar que ella era pariente muy cercana ujú, Miguel de la Madrid Hurtado, que fue ujú, presidente de México. ujú, Y ahí hay una anécdota muy interesante, fíjate, que una de ujú, las sobrinas me comentó, aquí está en el libro, todo esto está aquí en ujú, el libro, ujú, por eso es un libro muy valioso, Virginia, porque hay ujú, muchos hallazgos aquí, ¿no? ujú. Gracias, Anécdotas. Ujú, sí, anécdotas, gracias a los testimonios que me ofrecieron las sobrinas de Guadalupe Dueñas, muy cercanas a su tía, Guadalupe Dueñas fue una segunda madre para ujú, ellas, para las ujú, sobrinas, ¿no? ujú, Entonces, una de ellas me comentó que cuando Miguel de la Madrid Hurtado, tú sabes que en aquella época era el dedazo, ujú, ujú. fue, fue el nominado, Elegido. Ajá. elegido, Ujú, exactamente esa es la ujú, palabra, elegido el sucesor, ¿no? Para el siguiente sexenio, ujú, que él hizo ujú, un desayuno en donde
em, invitó a todos los familiares ujú, de la Madrid y les dijo ujú, que ninguno utilizara su apellido ni pensara que iban a recibir ujú, prebendas por la cercanía con él, ¿no? ujú, Entonces, pues todos quedaron calladitos ujú. Ella fue a y ese desayuno, ajá. no, Manolo fue a ese desayuno. Ujú, ok. Manolo fue a ese desayuno. Esto es lo Ujú, que me contó una de las sobrinas, ¿no? ujú, Y entonces, bueno, pues si tú te das cuenta, yo por mucho tiempo se pasaron muchos años en que yo no ujú, sabía cuál era el apellido, el segundo apellido de Guadalupe Dueñas, cuál era su ujú. apellido materno, ¿no? Materno. Ujú, ujú, Y bueno, sí, sí había por ahí algunos indicios, ¿no? De la Madrid, pero creo que a través de los testimonios de las sobrinas, ujú, me abrieron mucho el panorama en ujú, torno a muchas de las actitudes y de los comportamientos de Guadalupe Dueñas. ujú. ¿Y ella qué era de Don Miguel de la Madrid Primos o algo así? La Mm, mamá de Guadalupe Dueñas era prima, parece ser que era prima hermana de Miguel de la Madrid Hurtado. ajá, ok. O sea que Ah, sí, sí, era más grande. sí, eran muy cercanos. Ajá. Y de hecho, fíjate que es que hay una Era como cantidad. su tío, ¿no? Ajá, su tío, no sé qué. Ajá. Exacto, exacto. Sí, eran Ujú, muy cercanos. Y, y otra anécdota muy interesante también, que a mí me ujú, pareció muy interesante, que ya comenté que el papá de Guadalupe Dueñas iba a ser sacerdote, ¿no? Que había sido ujú, seminarista. Y cuando la guerra cristera, ¿no? Cuando la guerra cristera, el, el papá, ujú, pues obviamente no hizo caso de las ujú, prohibiciones y que él actuaba casi como un sacerdote, ¿no? ujú, ujú, Iba a socorrer a los cristeros, daba pues una especie pues no sé si de misa, pero ujú, reconfortarles, hablarles, dar la ujú, palabra de ujú, Dios, en fin, ujú, ¿no? Y, y que en una ocasión ujú, lo metieron a la cárcel, ¿no? Pues tú sabes, bajo el régimen ujú. de calles, ¿no? Detalles. Ujú, Lo meten a la cárcel y que entonces la mamá de Guadalupe Dueñas, ujú, movió las influencias ujú, políticas como hija, porque parece ser que también el papá, o sea, el abuelo materno ujú, de Guadalupe Dueñas también eran políticos, parece ser que ujú, todos eran ujú, políticos, ujú, ¿no? Entonces, entonces la mamá se dirigió a un funcionario que la ayudó, ¿no? Pues por estas ujú, conexiones y lo liberaron, ¿no? ujú, Y salió de la cárcel. ujú. Pero pasó una temporadita en la cárcel, el papá, unos Fíjate. meses. Ujú. En fin, entonces todo eso Muy rico. Ujú, pues sí, realmente me deslumbró, me abrió mucho ujú, la perspectiva, la percepción sobre quién es Guadalupe Dueñas, sus orígenes, ¿no? ujú. De dónde ¿Y viene? qué otros temas le interesaron aparte del poder, no? La mujer. La mujer, la condición de la mujer está en un sinfín de sus cuentos. Ujú, Por ejemplo, su cuento, el de, ¿cómo se llama? Ay, Dios mío, el de donde le da lección a la chica de cómo escribir un cuento. Ay, 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 ahora se me va a escapar el nombre, pero a ver, ujú, déjame ver, es que... am, Carta, mm, carta a una aprendiz de cuentos. Por ejemplo, ese ujú, cuento primero ella lo publicó antes ujú, de que apareciera en su volumen de No moriré del todo, que ese volumen apareció en 1976, pero ujú, antes ella lo había publicado en un periódico ah, dirigido a un hombre, ujú, carta a un aprendiz de cuentos. ujú, Y se dirige, claro, a un escritor.
Cuando ella publica el cuento, ya en la ujú, colección, en el libro, lo cambia al ujú, femenino, ¿no? Carta ujú, a una, y ya se dirige a una escritora, ¿no? ujú, Entonces vamos viendo cómo en ella va despertando ujú, esa ujú, conciencia de ser mujer ujú, y de darle voz a las mujeres, ¿no? ujú, ujú, Y bueno, entonces la condición de la mujer aparece en un sinfín de sus cuentos, la ujú, crítica también al clasismo, ¿no? En un cuento como Las ratas, al ujú, clasismo, al desprecio hacia los pobres, hacia los ujú, desamparados. Eh, ujú, ella incluso, es que Guadalupe Dueñas a mí me parece extraordinario que ella como era una mujer, digamos, de clase media, ¿no? Eh, hay un momento en que ella tiene ya el privilegio de tener un carro, de tener un ujú, vehículo. Entonces hay un ujú, cuento en donde ella narra cómo va en su vehículo, en su carro, ¿no? Muy ujú, elegantemente vestida, muy, ujú, em, pues sin tener que rozarse, digamos, con el ujú, pueblo, con los ujú, sudorosos, con los ujú, que vienen del trabajo, de los obreros, en el autobús, ¿no? En el transporte público. Y ella va en el vehículo y va observando cómo va la gente en el autobús, ¿no? En el ujú, vehículo, en el transporte público, pero va haciendo una crítica, ¿no? Haciendo ujú, una crítica del clasismo que hay. Pero a ujú, mí me parece muy valiente y muy atrevido y valiente, sobre todo de parte de ella, que ella sea esa protagonista, ¿no? ujú, Que revele su clasismo, que ujú, revele ujú, pues sí, ¿no? Su ujú, prepotencia, digámoslo, ¿no? Que lo ujú, reconoce, que lo acepta. Porque dicen que era ella se cuidaba ujú, mucho en su vestir, en su ujú, peinado, todo, ujú, todo, todo no salía si no iba perfectamente ujú, arreglada, vestida, presentada, etcétera, ¿no? Entonces, ujú, yo creo que el aceptar ese ujú, clasismo que podemos tener, ¿no? ujú, En- Yo creo que parte de la condición humana, eso no quiere decir que ella haya sido una mujer que no tuviera una mirada ujú, amable, ¿no? Bondadosa hacia los desposeídos. Por supuesto que claro, no, ¿no? ujú, No confundamos, ¿no? Fue una mujer muy generosa también, muy ujú, bondadosa. No fue una mujer que buscó el poder ujú, digamos, ni la banalidad ujú, de de las prebendas, ¿no? ujú, ujú, Eh, es una mirada muy crítica lo que ella hace, ¿no? Al clasismo. ujú. Oye, Y bueno, y finalmente este rubro de la correspondencia, ay, ¿qué sí, características tiene su correspondencia? Que se me hace que también es como muy singular, ¿no? ¿Con ay, quién sí, se carteaba? Ujú. sí, perdón que haya interrumpido, pero me emocionó mucho que me hicieras esa pregunta, Virginia, porque creo que la correspondencia es fabulosa, la que aparece aquí en este libro, inédita, totalmente inédita toda esta correspondencia. Lamentablemente, Virginia, Guadalupe Dueñas me contó una de sus Sobrino. sobrinas que en los últimos años de su vida, ella quemó muchos de sus materiales, muchos de sus documentos, ¿no? Ella quería darle un borrón a su existencia. Ujú, ujú, Creo que tuvo muchas decepciones. Creo que una de las decepciones más fuertes, más dolorosas para Guadalupe Dueñas fue la traición de Margarita López Portillo, ¿no? Hacia ujú, el final del sexenio, cuando la acusó ujú, de robo de una manera totalmente vil, ujú, canalla, y bueno, creo que ese fue un golpe muy fuerte. Y es cuando ujú, Guadalupe Dueñas también ya se había aislado de la vida pública, cultural ujú, mexicana, pero a partir de ahí el aislamiento es mayor y se centra ya únicamente ujú, en su familia. Entonces, lamentablemente destruyó, porque yo estoy segura que Guadalupe Dueñas debió haber tenido un gran acervo ujú. em, de De cartas, cartas. de notas, ajá, porque ella conoció a grandes personalidades y en aquella época nos comunicábamos, bueno, a mí me tocó todavía comunicarnos por carta.
¿no? ujú, Por ujú, correo. Y estoy segura que ella debió haber tenido una amplia correspondencia, pero la ujú, destruyó. Lo poco que sobrevivió lo ujú, ujú, guardaron algunas de sus sobrinas y es lo que publicamos aquí. Entonces tenemos, por un lado, las cartas familiares, las cartas íntimas, las notas cariñosas de amor. Ahí vemos a ujú, una Guadalupe Dueñas maternal hacia ujú, sus sobrinas nietas, ¿no? Que ya son las hijas ujú, de sus ujú. sobrinas, Sus hermanas. Ujú, exacto, las hijas de sus hermanas. Eso por un lado. Ahí vemos todo, pues sí, todo ese aspecto de su vida, ¿no? El aspecto maternal hacia su ujú, familia, hacia sus sobrinas, nietas. ujú, Por otro lado, tenemos cartas muy interesantes, como la de Margarita López Portillo. Hay una carta de Agustín Yáñez, también ujú, a su paisana Guadalupe Dueñas. Entonces, estos documentos son verdaderos tesoros, ¿no? La carta de Margarita López Portillo a Guadalupe Dueñas es muy significativa porque precisamente a raíz de esa ruptura que se da entre ellas, ujú, pues sí, por acusación, la acusación que le hace Margarita, ellas se ujú, distancian, ¿no? Esto sucedió entre 1980 y 1981 ujú, y cuando en 1992 Guadalupe Dueñas decide ya retirarse de una ujú, manera oficial del ujú, mundo de la literatura o del mundo ujú, público, aunque en realidad ya lo había hecho antes, pero ella ujú, quería despedirse de sus amigos, de sus familia, bueno, no de su familia, porque con su familia estuvo siempre unida, ujú, sino más bien de sus amigos, de sus colaboradores, de la gente muy cercana. Manolo le organizó una cena ujú, para que ella se despidiera y en esa ujú, despedida ella les regaló su último libro, el de Antes del ujú, Silencio, que le publicó el Fondo de Cultura. ujú, Entonces, en esa cena llegó Margarita López Portillo en noviembre de mil novecientos ujú, noventa y dos. ujú, Se dice que inesperadamente, ¿no? Que nadie ujú, sabía que ella iba a llegar porque no la habían invitado, parece ser. Hay ujú, varias versiones, ¿no? Por un ujú, lado, ujú, una versión es que quizás sí la había invitado Manolo o que ujú, quizás Margarita al enterarse le pidió a ujú, Manolo que la invitara, ujú, Manolo la invitó. Esas son versiones, ¿no? ujú, ujú, Otra versión es que nadie sabía que ella iba a llegar, en fin. ujú, Cuestión es que doña Margarita llega y en esa cena ujú, pide el micrófono y leer esa carta, en donde de alguna manera ujú, pide disculpas, ¿no? A Guadalupe Dueñas. Y es una ujú, carta muy bella, ujú, que aquí está, ¿no? Esta la resguardó una de sus sobrinas, Luz María Díaz Dueñas, ujú, quien me proporcionó esta carta. ujú, Hay copias, ¿no? La familia tiene esta ujú, carta. Y bueno, entonces me siento muy afortunada de que hayan tenido confianza en mí, ¿no? ujú, ujú, Para que la publicáramos y pues ahí está, ahora los lectores pueden verla. ujú. Perfecto, pues Y se antoja mucho, ¿no? Y sobre todo una escritora que sigue poco conocida, ¿no? A pesar, creo que esta va a caer muy bien, pues, ¿no? Para una especie de segundo redescubrimiento. estoy de acuerdo contigo. Ese es nuestro propósito, Virginia, que este sea un segundo descubrimiento, un redescubrimiento de realmente de la grandeza de la escritura de Guadalupe Dueñas y de toda su obra, no solo obra escrita, sino de todo su trabajo como promotora cultural, ¿no? Ujú, Creo que ujú, se lo merece. Y ujú, muy pocas de las nuevas generaciones creo que hay todavía un gran desconocimiento de Guadalupe Dueñas. Necesitamos ujú, reinyectarla, ¿no? ujú, ujú. Sí. Y bueno, las Exacto. imágenes. Ujú, Tú me comentabas antes de que iniciáramos nuestra entrevista, sí, las imágenes son realmente espectaculares, porque aquí tenemos ya a Guadalupe Dueñas a sus papás, primero a su padre y a su ujú, madre.
antes de que ujú, tuvieran hijos, luego Guadalupe Dueñas niña, pequeñita, ujú, luego ujú, adolescente, luego ya ujú, joven, luego edad adulta, en fin, hay todo ujú, un viaje ujú, también a través de la imagen. ujú. Sí, 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 muy cálido, ¿no? Eso. Sí, muy cálido. Y sabes que yo tengo que agradecerle a la editorial Gedis, a Virginia, porque fue muy, muy realmente bondadoso de parte de Alejandro González, el gerente general de Gedisa, que estas imágenes aparecieran a color. Y en ese papel cuché, que es mucho más costoso, Ujú, y en estos días de crisis, pues ujú, tener 50 imágenes a color en ese papel cuché, pues realmente ujú, es un homenaje a Guadalupe Dueñas. ujú, perfecto. Oye, pues qué insurrecta sigue. Pues sigue la que nos viene enseguida es Josefina Vicens, que ya estoy trabajando en ella, Ujú, ya ujú, voy bastante avanzada, así es ujú. que esperemos que pronto llegue Josefina Vicens. Y luego pues sigue la gran expectativa que hay, ya lo sé, De en Baki. torno a Devaki, exacto, en torno a Devaki Garro, Ujú, la hermana de Elena Garro, y después pues Amparo Dávila, María Luisa, la China Mendoza, que ahí, híjole, ujú, ahí va a haber mucho material que vamos a rescatar de Excelsior. ujú. Y la última de esta serie, Inés Arredondo. Perfecto. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Esperemos por aquí las presentaciones. Y bueno, pues finalmente sí se cierra un ciclo con este libro de Guadalupe Dueñas en tu investigación o tendrás temas pendientes, planes futuros con Guadalupe después Sí, de las obras completas y este. sí, todavía tengo un proyecto más en torno a Guadalupe Dueñas. Ujú, Primero era rescatar la obra, ¿no? Porque ujú, tú sabes que la obra de Guadalupe Dueñas, el único libro que se había reeditado ujú, constantemente había sido su primer libro, Tiene la noche un árbol. ujú, Nunca, no moriré del todo. Solo tenía una edición, la de ujú, 1976. ujú, ujú, Imaginación es solo una edición, la de 1977. Antes del silencio, una sola edición, la de 1991. Entonces, primero había que rescatar la obra, que fue lo que hice en las obras completas y que apareció la primera edición en el año dos mil ujú, diecisiete. En 2023, a finales del 23, en realidad la segunda edición de las obras completas comenzó a circular en el ujú, 2024. Entonces, primero era eso, ¿no? Hay que ujú, rescatar la obra de Guadalupe Dueñas porque igual nos la pasábamos leyéndola a ujú, través de fotocopias, ¿no? ujú, ujú. Ahora, claro, ya con la digitalización hay otras posibilidades, pero esa era la primera fase. Ahora, la segunda fase fue esta, Su a vida. Guadalupe Ujú, Dueñas, ujú, artífice de la palabra, que era no solamente hacer una selección de su obra, sino dar un primeros indicios de su biografía, que es lo que aparece aquí, ¿no? La biografía inédita de Guadalupe Dueñas, pero no está todavía completa. Todavía ujú, faltan muchas otras cosas y otros temas que desarrollar con mayor profundidad en la biografía de Guadalupe Dueñas. Y también, entonces tengo un proyecto mayor, tanto en cuanto a su biografía, en cuanto a rescates sobre todo de entrevistas, de otros materiales que, bueno, por ejemplo, esos libritos que ella hizo a manera de una ujú, manera muy artesanal, ¿no? ujú, Cuando ella quería participar en la Feria del Fondo de Cultura. Bueno, era la Feria del Libro, se llamaba ujú, Feria del Libro, que no era del ujú, Fondo de Cultura, perdón, era la Feria del ujú, Libro de la ciudad, ¿no? ujú, De México. Y ella quería participar en esa feria, pero todavía no era una escritora, apenas había ujú, publicado sus cuentitos en ujú, 1954 y esta feria fue el año de 1956.
a Ujú, finales ujú, de diciembre del 56. Entonces ella, ujú, fíjate qué ingeniosa, Virginia, ujú, que se ujú, puso a escribir sus cuentos en una máquina con una tipografía así pequeñita, escribió sus cuentos ujú, y luego los ilustró, les hizo una portada, todo a mano, ujú, todo ujú, artesanal, ujú, les puso, eh, los engrapó y se los llevó al stand del Fondo de Cultura. Los llevó ujú, ahí al stand del Fondo de Cultura, llevó varios. ujú, Bueno, pues ahí es donde la ven, la descubren de alguna ujú, manera. Octavio Paz, la ve Alfonso Reyes, ujú, Emanuel Carballo, aunque en realidad Emanuel Carballo ya había escrito sobre Guadalupe ujú, Dueñas desde el ujú, 54, ¿no? Pero ujú, digamos que hay como una remirada hacia quién es ujú, esta mujer, ¿no? ¿Quién es esta escritora prácticamente desconocida, pero qué ujú, talentosa? O sea, que ujú, les mueve el tapete, como decimos, ¿verdad? Y entonces ese también es otro aspecto que quiero profundizar más como parte de su biografía y como parte de su ujú, legado, ¿no? ¿Cuáles fueron esos cuentitos que ella ilustró y ujú, le están del Fondo de Cultura Económica? ujú, ujú. E Y tal ilustrar. vez sus guiones para televisión, ¿hay Y forma de los rescatarlos? guiones, Ajá. sí. Ay, Virginia, pues eso sí que va a estar muy complicado, fíjate, los Ujú, guiones para la televisión, porque ujú, la familia no tienen ese acervo. O sea, digamos, en el acervo que resguardaron las sobrinas, ujú, no hay nada de guiones. Entonces, yo creo que esos guiones, si existen, deben de estar en Telesistema Mexicano, ujú, ujú, ¿verdad? Entonces, ahí habría que hacer esa ujú, búsqueda ujú, para ujú, ver si hay algún acervo, algún archivo en donde estén ujú, ujú, resguardados. ujú. Ese es otro aspecto que hay que seguir todavía indagando, ¿no? Perfecto. Entonces sí, todavía tengo otro proyecto más sobre Ujú, Guadalupe Dueñas, ujú, pero ya será un poquito más adelante, ujú, porque ujú, primero hay que seguirle dando a las insurrectas, ¿no? ujú. Sí, hombre, todavía Sí. trabajo acumulado ahí. Sí, hombre, Hoy, ¿cómo se pues muy acumula, verdad, Virginia? No nos alcanza el la vida. tiempo, ni la vida, no nos alcanza el tiempo, porque estas mujeres fueron realmente extraordinarias, Ujú. extraordinarias, ¿no? Perfecto. Y pues te agradezco muchísimo y pues esperemos la próxima presentación, ¿no? Acá, en la Ciudad de México. Sí, muchas gracias, Virginia. Pues yo también, ahorita por lo pronto, no sé si mencionemos la que tenemos programada, Ujú, que tenemos agendada una por lo pronto en la librería Gandhi. em, para presentar esta quinta insurrecta de Guadalupe Dueñas, Artífice de la Palabra, a las 6 de la tarde. Pero yo estaré de manera virtual y las presentadoras estarán ujú. de manera presencial. Pero les daremos Per- más información, mandaremos carteles y todo para que el público nos acompañe. Te agradezco Perfecto. mucho, Virginia. Al contrario, siempre muy, se disfruta mucho, ¿no? Cada insurrecta. Totalmente, porque cómo nos deslumbran, ¿no? Saber que eso fueron mucho más de lo que digamos, la información que hay en torno a ellas es realmente mínima, ¿no? A lo que ellas hicieron. Perfecto. Pues muchas gracias y un abrazo. Igualmente, Virginia, muchas gracias, un abrazo.